Bueno, Mónica, primero te formaste como psiquiatra. ¿Cómo fue tu acercamiento al psicoanálisis? Cuando terminé el secundario, lo que me interesaba eran las personas con sufrimiento mental. Con lo cual ya ahí tuve que elegir entre psicología y medicina, ya con ese espíritu de dedicarme a la salud mental. Y si recordás, en el gobierno militar había mucho tema con los psicólogos y que no tenían autorizado el ejercicio profesional como terapeutas. Entonces yo Ujú. decidí empezar por medicina, pero ya con la idea de hacer salud mental. Entonces cuando terminé siendo médica, lo que primero me interesaba era hacer experiencia clínica. Entonces me metí en una residencia, que era el italiano, que me marcó muchísimo. Si quisieras poner un hito, ese sería, creo, el más fuerte, porque era un lugar que tenía un modelo de psiquiatría dinámica, con lo cual empecé ya haciendo psiquiatría, pero formándome en psicoanálisis. Con lo cual para mí nunca hubo una separación, un conflicto entre la mirada psiquiátrica y la psicoanalítica. De hecho, era una época donde los psicoanalistas jamás medicaban a sus pacientes y yo siempre mediqué a mis pacientes. Después de la residencia, acercarme a una formación más intensa en psicoanálisis era como estaba cantado. Mantuve el hospital y ingresé primero en la asociación de grupos y después en la escuela de psicoterapia. El paradigma de la complejidad, cuando no estaba de moda, yo ya lo tenía en mi cabeza. Entonces, con esos múltiples intereses, ¿no? Desde la biología, del psicoanálisis, desde lo social, lo vincular, bueno, siempre dialogan en mi cabeza esos enfoques, ¿no? Hago como un ejercicio interdisciplinario todo el tiempo, entonces tampoco me genera conflicto. ¿Cómo te propones ante él? ¿Siempre lo medicas vos? ¿A veces te parece que es mejor pensar en otro psiquiatra que lo medique? En realidad lo que trato es de tener un rigor epistemológico en cada uno de los enfoques. Es como un holograma, viste que uno los Ujú, mueve y ve una parte ujú. o ve la otra. Entonces trato de eso, de que cuando pienso en medicar, pienso en las reglas de la biología, ¿no? Pienso en la dosis, en las enfermedades de base que podrían complicar las interacciones, etcétera. Y cuando pienso en la interpretación, en la transferencia, bueno, lo pienso desde el psicoanálisis. No es un tema que me resulte complicado. Es como un ejercicio, ¿no? Incluso lo social también es un plano que puede atravesar la clínica, donde tampoco reduzco todo a lo intrapsíquico del paciente, ¿no? Cuando hay una problemática de la realidad externa Ujú. eh, y de lo actual, bueno, lo pienso mucho ahora con la cuarentena, con la pandemia, ¿no? Me parece que son situaciones que nos atraviesan, incluso lo pienso no como mundos superpuestos, sino como mundos compartidos. A lo largo de tu trayectoria profesional, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje? Había un momento en que pensaba que con el diálogo se iba a conseguir una síntesis, del diálogo interdisciplinario, se iba a conseguir una síntesis superadora. Ujú. Y me parece que la complejidad me ayudó, el paradigma, la complejidad me ayudó a salir de ese embrollo y a respetar los límites de cada disciplina, favoreciendo, digamos, tendiendo, ¿no?, a eso transdisciplinar que es tan difícil, pero sin intentar subsumir todo en un todo coherente, como eso me ha relajado. Y la Ujú. otra cosa es, viniendo de la medicina, el diagnóstico aparecía como muy determinante, ¿no?
Y el hecho de poder apostar al encuentro del analista y paciente me ha permitido desarrollar como cierta paciencia, cierta apuesta al futuro, como a lo no escrito, a lo no determinado, sobre todo Claro. porque tengo una clínica con muchos pacientes graves. ¿Y vos qué le recomendarías a un psicólogo recién recibido? Me ha pasado de recomendarle primero andar a algún hospital y después Mm, hacer la escuela. La verdad es que yo reivindico el atravesar la experiencia sí. clínica y ser atravesado por ella Mm. como la primera cuestión, ¿no? Y después, obviamente, la vigencia del trípode freudiano, ¿no? Venir a la escuela porque da una formación coherente, sistemática y a la vez abierta, y estudiar, ¿no? Estudiar mucho, eh, en paralelo analizarse, eso yo creo que es un ámbito de la formación que no termina nunca, ¿no? Y después Ujú. la supervisión, ¿no? El no quedarse encerrado en uno mismo con los pacientes, me parece que es algo que dinamiza, ¿no?, enormemente la tarea. ¿Cómo fue tu recorrido? ¿Y qué significó para vos la escuela? Primero yo elegí la escuela desde cierta posición como de, no sé si decir tanto, pero militante, en el sentido de tener ciertos cuestionamientos a las instituciones de la IPA, con Ujú. la exigencia del análisis didáctico de tantas veces por semana, ¿no?, de todo ese forzamiento. Con lo cual, eso me marcó mucho en la inserción profesional. No solo hice la formación, sino que decidí que ahí me iba a quedar. Hice docencia, estuve en secretaría científica, en comisión científica, después fui coordinadora del Raskowski, después como secretaria general me ocupé de la coordinación de las áreas, la coordinación de FLAPSIP, publicaciones, o sea, conozco la escuela en casi todos sus rincones, lo cual es una experiencia como muy grata, ¿no? Ir descubriendo en qué anda la gente, ¿no? Cómo dinamizar. Yo creo que las instituciones en este momento tienen un enorme desafío, ¿no? Nosotros somos una institución que se formó como las instituciones de la modernidad, con una solidez, una exigencia, a ser socios que sostienen, ¿no?, una estructura que es enorme, ¿no?, por la cantidad de empleados, el edificio. Es una institución de otra época. Bueno, ¿cómo hacer para favorecer la supervivencia, ¿no?, en la transformación? ¿Cómo acercarnos a los jóvenes que buscan otras cosas, ¿no?, que les gusta andar por acá y por allá y hacer un curso y después otro, ¿no? ¿Cómo hacer para funcionar en este momento, ¿no?, de la modernidad líquida, como diría Bauman? Bueno, y en eso estoy ahora como presidente, sostener los valores de la escuela, esta misión, ¿no? Hace casi 60 años que estamos formando psicoanalistas de manera sistemática, y a la vez cómo incorporar, bueno, ciertos valores de la época que nos determinan, ¿no?, nos condicionan. ¿Qué otra profesión hubieses elegido? Mira, mientras cursaba medicina en una época pensé en ser pediatra, pero más últimamente, y debido al placer, enorme placer que me da viajar, se me ocurrió que me hubiera encantado tener una agencia de viajes, transformar, ¿no?, porque yo creo que, bueno, que gran parte de lo que hago tiene que ver con una especie de vocación de servicio, ¿no? Ujú. Transformarlo como en algo no ligado al sufrimiento, porque yo ayudo a personas que sufren mucho,
sino a alguien que anda buscando cómo disfrutar más, ¿no? Entonces, bueno, eso lo pensé. Bueno, en definitiva sería como una transformación, ¿no? De algo que existe en mí. ¿Tenés algún hobby? Lo que trato es de tener como actividades poco exigentes y cambiantes. Bueno, entonces por ahí un año hago algo ligado a las manualidades, otro año hago algo más de deportes, y voy cambiando como, no me meto muy en serio con nada, ¿no? Ese sería el hobby, hacer algo que uno puede entrar y salir sin demasiado tema. Algo que te haya marcado. El hospital y Lía Ricón, la verdad que tengo que hacerle un agradecimiento a ella como continuadora de Mauricio Goldenberg. Trabajé un tiempo colaborando con el proyecto de desmanicomialización en la provincia de Río Negro. Y eso también me marcó muchísimo, ¿no? La salud mental comunitaria, verla en acción, ¿no? Evitando las internaciones, yendo los operadores a trabajar con los pacientes en las casas, haciendo emprendimientos sociales, eso me abrió muchísimo la cabeza. Y Claro. después en la clínica, creo que las cosas que más recuerdo han sido los pacientes más difíciles, ¿no? A los que he acompañado en situación de riesgo. Vos sabés que no interné nunca a un paciente. Bueno, para ir terminando, ¿cómo es atender en cuarentena? Yo he dejado de atender desde el primer día, en forma presencial. Venía atendiendo por Skype a pacientes del interior y del exterior, con lo cual no era una novedad absoluta. Y siempre he percibido, he reivindicado, ¿no? Los efectos de los análisis a distancia. Con lo cual, bueno, como esto, tiendo a tener una mirada como esperanzada, entonces reivindico mucho lo que estamos haciendo, y quizás extraño menos, los pacientes extrañan mucho, pero yo me entusiasmo y le voy llevando. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecerle muchísimo a la revista que me haya convocado, ¿no? Me encanta cuando leo las entrevistas a los colegas de la institución, me parece que hacen una tarea de visibilización de esto que tanto repetimos, ¿no? Qué singulares que son las miradas y las historias de cada quien. Entonces, bueno, agradezco esa posibilidad, ¿no? de compartir mis singularidades